y los saberes que se suma a esta iniciativa para construir una escena pública que supere los principales desafíos en el fortalecimiento de la democracia y la justicia social. Es un gusto estar en este ciclo de conversaciones vinculados a los desafíos de las democracias ante el avance de las extremas derechas y muy particularmente en la presentación de este informe, debate sobre la democracia e igualdad, el rol de Colombia en la disputa por el derecho a la democracia y a la igualdad en América Latina y el Caribe en el capitalismo tardío del siglo XXI. René, ¿por qué esos títulos tan complicados y tan largos? Pero bueno, creo que resume muy bien lo que vamos a presentar. Este proyecto, esta colaboración, esta alianza estratégica con Sentit Común y con el Ministerio de Cultura, se enmarca en un proyecto más amplio que tiene Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, sobre democracias, derechos humanos y paz. Proyecto más amplio denominado Plataforma para el Diálogo Social en estos temas, democracia, derechos humanos y paz, donde justamente nos preocupa y nos ocupa el tema de la democracia. Lamentablemente, hoy, un tema de actualidad, de demasiada actualidad en nuestra región latinoamericana y caribeña, y no por su fortalecimiento, sino justamente por los ataques y las amenazas que observamos a los procesos democráticos en nuestra región. Estamos en Colombia y vaya si Colombia tiene para enseñarnos en esa dirección. Sentido Común en español es una fundación radicada en Barcelona de origen progresista que lo que intentamos es convertirnos en un centro de pensamiento que genere, a través de la producción cultural e intelectual, genere ideas progresistas y transformadoras para cambiar un mundo que nosotros creemos, desde el análisis que ejecutamos, que está claramente en una situación de cambio de paradigma. Este informe, al final, parte de la base de que todas las democracias, la mayoría de ellas, están en crisis. Creo que no sorprendo a nadie, ¿no? No sorprendo a nadie en este auditorio si digo que las democracias están en crisis, porque, de hecho, he mirado un dato que creo que es bastante significativo. Las democracias están en su peor momento desde 1989. Quiere decir que en este momento hay menos democracias ahora que en el año 89. Y evidentemente, si la historia era el progreso lineal hacia una mayor democratización del mundo, o al menos eso vendía al final de la historia, eso no se está cumpliendo. Y con esto de la crisis democrática quiero situar el porqué y dónde se ubica este informe que hemos hecho. Este informe básicamente se ubica en que las democracias a día de hoy están asediadas por dos grandes males. El primero es el ascenso de las extremas derechas, posfascismos, fascismos, nuevas derechas radicales. La terminología es varia, pero creo que esa es una de las principales amenazas que tienen los sistemas democráticos. Y el segundo es la polarización, no ideológica. Yo creo que hay ideas diferentes y polarización ideológica no es negativo en sí. El problema es cuando la polarización se torna afectiva, cuando empezamos a odiar a aquellos que piensan diferente a nosotros. Pero ¿cuál es la causa fundamental de que las democracias o que nuestras democracias se estén deteriorando? Yo creo fundamentalmente que la causa es que la base social y económica de la democracia en los últimos 40 a 50 años ha reventado, ha implosionado. Si la democracia sistemáticamente es la igualdad política en un sistema en que, como es el capitalismo, en que la desigualdad económica es lo que caracteriza al sistema, es imposible. Democracia y capitalismo solo pueden caminar de la mano cuando las mayorías sociales mejoran su vida, cuando las condiciones laborales, sociales, económicas, culturales de las mayorías mejoran. Y esto, desde hace 40 años, no se está dando. Y no se está dando porque estamos en un escenario de desigualdad creciente, de pobreza en aumento, de caída de las expectativas vitales de las mayorías sociales, también de pérdida del estatus social y, por último, y más preocupante, y esto lo refleja perfectamente René en el informe, de una cada vez mayor concentración de la riqueza en pocas manos. Yo creo, y con esto ya acabo, que el informe que nos presentarán a continuación retrata perfectamente esta disputa y creo que será muy útil para todas las fuerzas progresistas, movimientos sociales y todo ciudadano comprometido con el devenir democrático. Muchas gracias. Sin lugar a duda, Colombia es la vanguardia en términos de imaginar nuevos futuros, ¿no? Eso no nos cabe duda y por eso la importancia de lo que se está jugando acá. Y los puntos estructurales que pasan y que están afectando a la democracia, ¿no? Que están afectando, porque además a veces se llega a conclusiones muy superficiales que el problema de la construcción de la subjetividad está ligado a las redes sociales. Es necesario articular la construcción de la subjetividad
a los procesos materiales y al cambio de la metamorfosis del orden del trabajo. Y esto está supeditado a la crisis del capitalismo, ¿no? Esto es un punto fundamental. El otro tema que es fundamental, que tiene que ver con estos falsos procesos de manufactura, ¿no?, en donde llega capital extranjero y lo que hace únicamente es extraer, en este caso, capital para llevarse hacia el exterior, y lo único realmente virtual es lo incorpóreo de esa mano de fuerza de trabajo que está trabajando en nuestros territorios, pero que obviamente sirven para la acumulación de los grandes capitales. El otro tema fundamental, ¿no?, y que realmente desde el punto de vista que analizamos, y ahí tenemos mucho que aprender, es el tema del narcocapitalismo, ¿no? El narcocapitalismo, desde mi punto de vista, es la gran metástasis que estamos en este mismo momento viviendo en toda la región, en donde hay una geopolítica nueva de la droga, lo señala el presidente Petro, ¿no?, en donde al sustituir el consumo de la cocaína por el fentanilo en Estados Unidos, se traslada la producción de la coca ya no solo al callejón Colombia-México, sino al resto de América Latina. Entonces, ese es uno de los temas fundamentales. El otro tema fundamental es el tema del trabajador pobre, sin lugar a duda, es un fenómeno nuevo en donde ya el ser asalariado no necesariamente te garantiza las condiciones de vida digna, ¿no? Y es un fenómeno cuando generalmente la izquierda, el progresismo ha peleado por el trabajo asalariado. Ahora, bajo las condiciones estructurales, esto no necesariamente configura la posibilidad de vivir una vida digna, ¿no? El otro tema es el tema del capitalismo de plataforma, en donde se dan procesos de autoexplotación, ¿no?, en donde acá en América Latina está la fisicalidad de la virtualidad, tanto en términos de la explotación del trabajo como en términos de los recursos naturales, ¿no? El otro tema es lo único que tenemos nosotros como seres humanos, muchos de nosotros y más sobre todo las mujeres, que esto se traslada a un tema del incremento del tiempo del cuidado, ¿no? Dado que se disminuyen las condiciones de vida y lo único que tenemos es sustituir lo que generalmente se paga en servicios con el tema del pago en términos el recurso tiempo, ¿no? Y finalmente el tema de la migración. El tema de la xenofobia es un tema que no tiene en este caso bandera ideológica y que realmente constituye uno de los principales motores del odio en nuestras sociedades. Y aquí hay un tema fundamental, ¿no? Lo que nosotros vemos en el debate regional es el rol que juega Colombia, ¿no?, con respecto a una estrategia que podría ser, desde el punto de vista que señalamos acá en el informe, la posibilidad de entrar en una segunda ola, porque esto no se planteó en ningún gobierno progresista de la primera ola, que es poner el centro del debate como estrategia de acumulación y de desarrollo de la democracia, ¿no?, la vida y la paz, ¿no? Y este tema de poner en el centro a la vida y la paz como estrategia fundamental para configurar nuevos procesos emancipadores y de innovación frente al neoliberalismo autoritario, sin lugar a duda es algo que nosotros como América Latina, como gobiernos progresistas, tenemos que aprender. Yo me quedaría ahí. Muchas gracias por su tiempo. Estás viendo Diálogos. Faltan 6 días para vivir las emociones de los Juegos Olímpicos París 2024. Radio Nacional de Colombia, radio oficial de los Juegos Olímpicos. ¿Qué nos une a los colombianos? Un sentimiento, ese orgullo que nos da lo nuestro, nuestra bandera, la misma que alzamos con orgullo viendo a la selección hacer historia. Y sí, nuestra historia, la de un pueblo soberano que avanza con dignidad y orgullo. El orgullo que sentimos por mamá y por todas las madres que nos han sostenido y que por fin empiezan a recibir un justo reconocimiento. El orgullo que sentimos por los campesinos que hoy nuevamente reciben las tierras para trabajar. El orgullo por nuestros viejos y viejas que sacaron adelante este país y hoy se les hace realidad una pensión. Orgullo por nuestra fuerza pública que hoy se profesionaliza y avanza en dignidad laboral. Ese es el orgullo colombiano. Este 20 de julio celebremos nuestra historia y nuestro presente. Que el país nos une. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo
Diálogos. Continuamos en Diálogos. Acompáñanos para seguir viendo el tercer ciclo de Imaginar el Futuro desde el Sur, un espacio con pensadores y pensadoras de la Academia Global para reflexionar juntos sobre temas cruciales en nuestra región y el momento actual. Veamos. Puntualizar sobre 2 ideas concretas a partir de la experiencia de lo que nosotros denominamos el gobierno del cambio en Colombia, a partir de la victoria en las urnas del presidente Gustavo Petro y la vicepresidencia Francia Márquez, que fue una victoria que nos permitió llegar al gobierno, pero que no nos ha permitido aún poder tocar las puertas del poder en Colombia. Y a partir de esta reflexión, quizás autocrítica, poder determinar una salida o una propuesta para lo que podría ser la defensa del cambio democrático en el país. Porque a 2 años de gobierno, con algunas de las apuestas programáticas aún por cumplir, creo que ha sido la reforma agraria la apuesta principal para desmontar las estructuras de poder que durante 2 siglos se han constituido y se han enquistado y se han conformado como hegemonía en Colombia. Creo que es la primera, digamos, el primer paso hacia un proceso de cambio e incluso para la transición de un capitalismo raquítico y un capitalismo digamos, ligado al narcotráfico hacia una senda de productividad. Pero esto tiene, digamos, una realidad política de la cual no escapa ni Colombia ni los países latinoamericanos que han querido transitar hacia el progresismo. Y es que mediante el uso de los medios de comunicación y mediante el uso de la proliferación mediática de la agenda de la derecha, se inyecta en la sociedad la idea de lo que Mark Fisher denominaba el realismo capitalista, es decir, la aceptación generalizada de que no existe un sistema económico, político, cultural distinto al capitalismo que pueda ser viable. Y es aquí donde creo que se encuentra el ingrediente particular en el que, en mi opinión, aún en el gobierno del cambio todavía tenemos un trecho muy grande por caminar, y ese concepto es el de la planificación. Es la vía por la cual la reforma agraria entonces podría ser exitosa y no quedarse simplemente en un anhelo y en un sueño en el que estamos haciendo un esfuerzo enorme por liberar la tierra, pero no ponerla en un circuito productivo. Y para cerrar, el énfasis de la planificación democrática, la planificación popular de la economía, con carácter o con visión de crear valor público, social y ambiental, se materializa en algo que nosotros hemos denominado en el plan de gobierno las alianzas público-populares, que es una nueva relación entre el Estado y las ciudadanías. En este sentido, el Estado pone a disposición de cooperativas, de organizaciones sociales, de organizaciones con vocación productiva, por ejemplo en la reforma agraria, la tierra, y estas asociaciones se comprometen o ponen a disposición su fuerza productiva, su capacidad, su intelectualidad para generar una nueva dinámica económica. Creo que radicalizarnos en términos de planificación económica
y constitución de alianzas público-populares puede llegar entonces a ser la vía por la cual podamos hacer sostenible el cambio en Colombia, desde la reforma agraria como un primer paso, como hacia las vías más agroindustriales o la industrialización democrática de la economía, pero en la vía además de construir un postcapitalismo que sea planificado precisamente desde la primera experiencia de cambio. El informe coloca un término que es disputas, y creo que es muy importante, y antes se dijo poder pensar las disputas en torno a la democracia o a las democracias, las disputas en torno a la construcción o a la producción de igualdad, y las disputas, por supuesto, en torno a las posibilidades de contrarrestar los dispositivos y los mecanismos sociales de producción y reproducción de las desigualdades sociales que hoy en día se han intensificado. Porque sin duda es, creo yo, muy distinto a lo que significaba construir igualdad hace 40 o 50 años. Y la realidad de territorios, comunidades, la inmensa riqueza de la diversidad latinoamericana y caribeña nos lleva a tener que avanzar entonces hacia una igualdad desde la diversidad, que suena bonito, quizás como un eslogan, como una consigna, pero que tiene que ver con reconocer la capacidad de producción de lo común desde la diferencia. También es importante, René lo dijo y está en el informe, poder pensar en estos procesos, en estas dimensiones, iba a decir, estos procesos de creciente precarización, de creciente deterioro, de creciente degradación de la vida social. Si tenemos estos niveles de precarización y de desigualdad que a veces las políticas públicas son incapaces de revertir, bueno, a veces sin resignación, tampoco es sorprendente algunas adhesiones políticas o algunos procesos políticos que se dan en el mundo contemporáneo, particularmente en América Latina, en el Caribe, pero que también se han dado en Europa en los últimos años o en las últimas semanas. Y acá entonces, 2 o 3 cosas más para ir cerrando porque hay poco tiempo. ¿Cuáles son las políticas para este, entre comillas, nuevo proletariado, este precariado? Digo nuevo, tiene varias décadas, pero que en la política pública no es necesariamente interpelada. Lo que decía, muchas políticas de bienestar le siguen hablando a los entre comillas incluidos, le siguen hablando a los trabajadores con empleos registrados, le siguen hablando a los que están buscando la interlocución con el Estado y están dejando afuera a crecientes masas de trabajadores, trabajadoras, de la economía social, popular, solidaria, y creo que eso también está de alguna manera siendo cobrado políticamente o constituye un desafío político importante para las democracias contemporáneas. En ese sentido, también poder pensar en la fiscalidad, poder pensar, porque si bien hablamos de las desigualdades multidimensionales, sin duda que para poder disminuir estas desigualdades es necesario pensar en la distribución y la redistribución. Y creo que también hay una disputa para dar importante, ¿sí?, que tiene que ver entonces con cómo logramos interpelar, ¿sí?, cómo logramos escuchar. Estamos muy preocupados siempre por emitir discursos y por hablar y por lo que nos entiendan, y poco preocupados muchas veces por escuchar, por interlocucionar, por dialogar. Y esa batalla entonces nos las ganan otros. Y hay una búsqueda de certezas ante este mundo incierto. Y en esa búsqueda de certeza también aparecen estas disputas, estas encrucijadas, estos dilemas entre, por ejemplo, libertad e igualdad, entre democracia y desigualdades. Y creo entonces que poder pensar la democracia como igualdad tiene que ver con también disputar el término libertad. Porque creo que aquí vamos a estar de acuerdo que no hay libertad sin igualdad y no hay igualdad plena sin libertad. Entonces, esa falsa dicotomía que también se impuso, quizás desde debates más ortodoxos, atendamos el reino de las necesidades, ¿sí?, o sea, de la igualdad, que el reino de la libertad llegará luego, llegará en una segunda etapa, también es necesario, creo, revisarlo y poder dar esa disputa entre
igualdad y libertad. Entonces, agradeciendo el informe, felicitando al equipo, agradeciendo a quienes estamos o están organizando este espacio, les digo muchas gracias. Estás viendo Diálogos. Este sábado 20 de julio nos llevamos la mano al pecho con amor y respeto por nuestra patria. Celebremos la independencia con un homenaje a la libertad de Colombia. Desfile militar y de policía desde Bogotá a partir de las 10 de la mañana. Instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República en la tarde por parte del señor presidente Gustavo Petro Urrego. Celebración 20 de julio por Señal Colombia, la señal de la paz. O se está del lado de la tiranía o se lucha por la libertad. Quitaron las clases de historia, pero regresan a la pantalla pública con la serie que nos enseñó a rescatar el valor del pasado. Repítalo, señor Llorente. ¿Nos va a prestar el florero, sí o no? Revivamos nuestra historia. Una serie restaurada por Señal Memoria. Estreno, sábado 20 y domingo 21 de julio, 10 de la noche. Por Señal Colombia, la señal de la paz. Estás viendo Diálogos. Seguimos en Diálogos, un espacio para el análisis y la reflexión. Escucharemos ahora algunas conclusiones relacionadas con el informe Debates sobre Democracia e Igualdad, el rol de Colombia en la disputa por el derecho a la democracia y a la igualdad en América Latina y el Caribe, en el capitalismo tardío del siglo XXI. Continuemos. Yo quería empezar situándolos que voy a centrarme en los aspectos de las desigualdades sociales, ¿no? Es el campo que yo trabajo, el tema de las desigualdades sociales y particularmente las desigualdades sociales por género y, por tanto, desde esta perspectiva, desde este posicionamiento que yo puedo aportar, he hecho la lectura de algunos de los elementos fundamentales del informe. Yo creo que uno de los elementos clave, yo creo que importantes que el informe nos presenta, es que el informe se centra en estudiar precisamente, ¿no?, esta relación entre capitalismo y democracia. Pero relación del capitalismo y de la democracia a través del prisma de la desigualdad socioeconómica, ¿no? Además, se pone el acento, el énfasis en el caso de Colombia, como uno de los ejemplos paradigmáticos de la intersección que conforman democracia y desigualdad socioeconómica. Además, yo creo que es muy destacable ese énfasis o ese interés en análisis de los periodos históricos, ¿no? Y eso le da una potencia analítica e interpretativa muy interesante. Y el por qué, ¿no? Uno siempre se preguntará el por qué ese interés, en ese caso de René y sus colegas autores y autoras, en esa dinámica histórica en este análisis, ¿no? Yo creo que para todos, a nosotros y nosotras, es cierto y estamos reconociendo que a partir de los años 80 es cuando el modelo neoliberal aparece y se consolida, se inicia una espiral desigualitaria en todo el planeta. Esa destrucción del tejido social que provoca que la desigualdad realmente afecte a todas las posibilidades de los proyectos políticos transversales, ¿de acuerdo? Y estos son los mayores retos que debemos afrontar. Yo creo que los autores y las autoras también sitúan, ¿no?, que este es uno de los mayores retos que se debe afrontar hoy en día. Y cuando hablamos de estos efectos políticos, de estos proyectos políticos transversales, pues se está hablando, los autores nos plantean, la destrucción que plantea el desinterés por la política. Yo creo que es claro efecto. Si ustedes miran las tasas de participación política en las últimas elecciones europeas, donde vemos que la mitad de la población de la sociedad europea casi ni participó o no se interesó en nuestras elecciones europeas, pues ese desinterés por la política, esta fragmentación identitaria que se constata y especialmente un aumento de la polarización, ¿no? Ese aumento de la polarización, que antes algunos de mis colegas también lo señalaban, que da lugar ¿a qué? Pues da lugar a opciones reaccionarias
que están y se sienten capaces y legitimados de cuestionar los mismos fundamentos de los sistemas democráticos. Y eso es lo que nos lleva a estos efectos de polarización que supone esa fractura social. Y si ya para ir concluyendo y terminando me centro en algunos de los detalles de las aportaciones del apartado de democracia y sociedad, que se lo recomiendo, es el que me he centrado o el que me ha suscitado más interés por mi trayectoria dentro de la sociología en todos sus aspectos, yo creo que es muy interesante y les recomiendo mucho que reflexionen o debaten sobre algunos de los aspectos y, por ejemplo, cuando se plantea la paradoja de las clases medias, ¿no? Yo creo que nos acentúa esa paradoja de las clases medias o lo que se ha llamado, ¿no?, la paradoja del bienestar objetivo, malestar subjetivo, ¿no? En eso se está refiriendo en esos estratos que, a pesar de haber salido de la pobreza y haber mejorado absolutamente sus condiciones de vida, en cambio desarrollan expectativas de pertenecer a esos percentiles o a esos estratos más altos de la escala social y económica, ¿no? Por lo cual se sienten subjetivamente más pobres en términos relativos. Y sobre todo, lo que últimamente se está oyendo en muchas de esas movilizaciones, esas demandas, ¿no?, de que no les roben ni les frenen sus sueños de prosperidad, ¿no?, esos sueños de prosperidad sin fin, ¿no?, y esos unos patrones de movilización social que se observan en muchos de los países latinoamericanos y también en muchos de los países o de los países europeos. Y sobre todo el interés del informe que tiene es de situarnos en este contexto, sobre todo de lucha transformadora, ¿no? Yo creo que el informe se nos desgrana esa capacidad de transformación social, ¿no? Esa capacidad que es, yo creo que uno de los aspectos inaudibles que nos ocupa y que nos sitúa aquí. Y yo quería retomar una de las frases que dice el informe, y la voy a leer literalmente, que a mí me ha parecido muy impactante, cuando nos dice que ni fin de ciclo progresista, ni fin de ciclo de la corta noche neoliberal, señala el informe, sino que nos dice: América Latina está disputando una transición social que se debate entre la vida o el capital, y la democracia o la dictadura, ¿no? Yo creo que es una frase realmente muy contundente que nos posiciona delante de esa perspectiva que el informe nos sitúa. Yo creo que, como se destaca muy claramente, queda claro que frente a los discursos, ¿no?, de ese fin del ciclo progresista en la región y el inicio de un ciclo contrario de la derecha, lo que se evidencia claramente es lo que se ha descrito como un momento de transición en disputa, ¿no?, en permanente contienda, ¿no? Yo me gustaría recordar, por ejemplo, el lema del Congreso del ASA que se está realizando también en Bogotá últimamente, donde nos habla de esas luchas y de esas resistencias, ¿no? Yo creo que el informe apuesta claramente desde este punto de vista, ¿no? Y, por tanto, como vemos que uno de los cambios más estructurales que se experimentó durante los gobiernos de izquierda fue la ruptura de esas expectativas adaptativas, que no les detallo por falta de tiempo, pero esas rupturas en estas expectativas adaptativas de las clases bajas y medias bajas, ¿no? Porque la ciudadanía sintió, o la ciudadanía está sintiendo, que es tener derechos, ¿no?, y que podía efectivamente una vigna digna. Desde este punto de vista yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que tenemos que posicionarnos a esa llamada que nos realiza el informe en una de sus conclusiones a un pacto, ¿no?, a un pacto superior entre los movimientos sociales y los movimientos políticos, ¿no? Yo creo que esto es un aprendizaje muy importante de los ciclos, de esos momentos históricos que el informe nos detalla, ¿no? Este pacto entre los movimientos sociales y los movimientos políticos. ¿En busca de qué? En busca del bienestar común, ¿no? El informe habla de ese bienestar común, ¿no?, porque si una de las consecuencias o aprendizajes se ha tenido en esos periodos o momentos históricos es que la separación entre movimientos sociales y movimientos políticos realmente ha tenido consecuencias nefastas para las democracias y para el resto de gobiernos de la región, ¿no? Muchas gracias. Llegamos al final de este capítulo de Diálogos. No se pierdan nuestra próxima emisión para ver la segunda parte del foro Los desafíos de la democracia ante el avance de las extremas derechas, que contará con la participación de la senadora María José Pizarro y el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa. Hasta pronto.
Señal Colombia y la Comisión de Regulación de Comunicaciones te invitan a dormir y recargarte para un nuevo día. A continuación, Relatos Salvajes. Oiga este temita que compuse.